¿Hacemos dos? Buenos días. Antes de nada, gracias a todos por vuestra asistencia a esta 20ª edición de la Ruta del Emperador. Y en este acto queremos proceder a la concesión del primer premio que se concede, en este caso como premio La Vela del Tigre Imperial, para aquellas instituciones, personas que hayan contribuido en la defensa, promoción y desarrollo de la Ruta del Emperador desde su primera edición en el año terminal. Han decidido este año, como digo, conceder este primer premio La Vela del Tigre Imperial al expresidente de la Junta de Reyes de Extremadura, el señor Rodríguez Ibarra, por su contribución a la puesta en marcha en el año 2000 de esta primera edición de la Ruta del Emperador. A continuación, el señor presidente de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vela, Don Martín, va a proceder a la entrega de la placa al señor Rodríguez. Buenos días a todos y a todas. Es un honor y un orgullo hacer la entrega del primer premio La Vela del Tigre Imperial a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el presidente y para mí presidente que será toda la vida. Muchas gracias y deseo que lo coja con mucho cariño, porque con mucho cariño no se ve eso. Una palabra muy breve antes de que inicien ustedes la marcha, para decirles que hay políticos que de vez en cuando les suelen decir que lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal. Yo no soy de eso. Yo llevo ya 11 años retirado de la vida política, he estado durante 24 años expuesto a la mirada de la gente y ya prefiero mantener el anonimato y a poder ser que no hablen de mí. Pero si acaso alguna vez lo hacen, yo no quiero que hablen mal, sino que me gusta que entiendo este premio como un escalón más que sube esta comarca para darse a conocer y para ir destruyendo los tópicos y los mitos que nos condenaron durante mucho tiempo a tener una imagen que nosotros no merecemos. El propio nombre de Extremadura, que es la unión de dos adjetivos feos, extrema, dura, da una impresión y una imagen que nosotros no merecemos. Hemos estado durante 35 años, desde que se inició la autonomía extremeña, haciendo entre todos esfuerzos íprobos para construir y conquistar la dignidad y la buena imagen que nosotros no merecemos. Pero de vez en cuando, esa imagen que hemos construido, que nos puso en el mapa de España y nos otorgó dignidad, de vez en cuando, hoy es la última noticia que he visto en la prensa, algún tren que otro se encarga de meternos en los años 40, en los años 50, en los años 60 y de nuevo vuelve la gente a pensar que nuestros pueblos, que nuestras ciudades están casi en la Edad Media, están en los tiempos de Carlos V. Yo muchas veces sospecho y pienso, algunas veces uno ha pensado, que no es posible que todas las semanas se tropeen las máquinas del tren. Me da la sensación de que se hace a propio intento para que renunciemos a más y nos conformemos con lo menos. Si estamos pidiendo 10 y nos ofrecen el 0 y un día nos ofrecen el 5, estoy seguro que quizás
cuando lo que tenemos que intentar seguir luchando y peleando para conseguir 10. Pero no me gusta cuando el pueblo extremeño se pone a llorar permanentemente pidiendo un tren digno. Ahora que está aquí el director general de turismo, le digo que transmita al presidente la idea de que yo creo que había que hacer un decreto ley para que cada vez que se estropee el tren por causas naturales se le ponga una multa de 50 millones de euros a Renfe para que así se evite el tener que estar constantemente perdiendo imagen y perdiendo protagonismo. Ya hablan ustedes que hace que esto parece una exageración. También parece una exageración el impuesto de los bancos, recurrieron al Constitucional y ganamos. Parecía una exageración el impuesto a la eléctrica, recurrieron al Tribunal Constitucional y ganamos. Y parece una exageración que sancionemos a Renfe, porque no es justo que se nos esté quitando ya no la cantidad de pasajeros que se quedan en medio del campo, sino que se nos esté echando abajo la imagen que tanto dinero, tanto esfuerzo, tanto sacrificio nos ha costado a los extremeños, y esto que estamos haciendo aquí hoy es un ejemplo más. Queridas amigas, queridos amigos, Europa es lo mejor que le ha pasado a los ciudadanos europeos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Nunca más hubo guerras, pero Europa no puede depender solamente de que la economía vaya bien o la economía vaya mal, de que el futuro, en lugar de ser una esperanza, se esté convirtiendo en una amenaza. Europa tiene que ser también el fenómeno y el pozo cultural que destila la Academia Europea de München, que esa fue una idea que la Junta de Extremadura hizo para que efectivamente Europa no dependa solo de los números, sino que dependa también de la cultura, las tradiciones y el espíritu aventurero y conquistador de sus hombres y de sus mujeres. Se mejorará físicamente, sino que también nos llenará de orgullo y de satisfacción para poder demostrar al mundo que Extremadura ni es extrema ni es dura. Es lo mejor que nos ha podido pasar a los extremeños. Haber nacido aquí y haber contribuido con su esfuerzo y con su generosidad a hacerla posible y a hacerla digna. Le doy las gracias a la comunidad por este premio y espero que el siguiente año haya también otro que se lo merezca a aquel que tenga mucho más méritos que yo solamente he sido la parte visible de un equipo humano que trabajó tantos años para que hoy ustedes estén aquí, nos acompañen y acompañen el progreso y la imagen y el futuro de Extremadura. Muchísimas gracias, suerte para todos, ánimo y adelante. En el patio de armas del palacio todo está preparado para el último viaje del emperador. Una multitud se ha reunido en el palacio para ver por última vez al que ha sido el gran señor del mundo. Hoy inicio mi último viaje, el viaje que me conducirá a mi retiro de Luisa. En ninguna otra vida ni ciudad de gentes volveré a tener morada. Solo en la ciudad de Dios aspiro a tener el inicio de este viaje desnudo de cargos y majestades, sin realezas, sin boatos. Ha llegado el triste momento de la partida, de decir adiós a tan leales servidores que durante tantos años me habéis acompañado. Hasta las costas de África nos embarcamos para luchar contra el turco infiel. Hasta siempre, servidores y cortesanos.